El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Nautilus, Biblioteca a Fondo. Programa de la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional. Nautilus, Biblioteca a Fondo. La alfabetización informacional y el aprendizaje permanente han sido descritos como los pilares de la sociedad de la información, que iluminan el camino hacia el desarrollo, la prosperidad y la libertad. La alfabetización informacional capacita a personas de todos los ámbitos para buscar, evaluar, utilizar y crear información de manera eficaz, con el fin de alcanzar sus metas personales, sociales, profesionales y educativas. Las personas con alfabetización informacional pueden acceder a información sobre su salud, su entorno, su educación y su trabajo, y tomar decisiones cruciales sobre sus vidas. En el mundo digital, la alfabetización informacional exige que los usuarios posean las habilidades necesarias para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación y sus aplicaciones para acceder a la información y crearla. Estrechamente relacionadas se encuentran otras dos alfabetizaciones afines: la alfabetización informática y la alfabetización mediática, comprensión de los diversos medios y formatos mediante los cuales se transmite la información. Por ejemplo, la capacidad de navegar en el ciberespacio y desenvolverse en documentos multimedia hipertextuales requiere tanto las habilidades técnicas para usar Internet como las habilidades de alfabetización para interpretar la información. La IFAP, sigla en inglés para Information for All Program, promueve acciones destinadas a sensibilizar sobre la importancia de la alfabetización informacional y apoya proyectos que desarrollan las habilidades de alfabetización de los usuarios. La última actualización en la página de la UNESCO fue el 20 de abril de 2023 sobre alfabetización informacional. Con esta introducción pretendemos trabajar este episodio desde dos aspectos: la alfabetización informacional y la alfabetización mediática. Escuchas Nautilus. Soy Jair Taborda y saludamos a Alejandro Toro, director de Bibliotecas UPN, y le preguntamos en este episodio, ya el número 30, sobre la urgencia de aprender a buscar información con criterio o de manera crítica, especialmente en nuestro contexto académico, pero también, de manera general, en estos tiempos de desinformación, fake news y posverdad. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Jair, muchas gracias por este espacio, como siempre, y un saludo a todos los quienes nos escuchan. Sí, yo creo que el principal problema en este punto es la infoxicación, la intoxicación por exceso de información y la falta de alfabetización informacional, porque la gente suele depender de atajos y motores de búsqueda genéricos y nunca tienen una actitud para contrastar la información, simplemente la reciben sin dudar, como dando por hecho de que si Google responde y les entrega cierto contenido, o la inteligencia artificial les entrega cierto contenido, es porque debe ser cierta, segura, eficaz. Pero lo que la gente no sabe es que los motores de búsqueda y la inteligencia artificial priorizan contenidos de acuerdo a su popularidad o a su inmediatez o al historial de búsqueda que tenga el contenido. Tendríamos que tener una inteligencia artificial entrenada para que funcione priorizando contenidos que tengan rigurosidad y objetividad. Y ese tipo de herramientas siguen siendo escasas y costosas. A eso se le suma la información desactualizada, sobre todo cuando buscamos información especializada, que es el caso nuestro aquí en la universidad. Pero sobre todo una de las principales situaciones es la falta de evaluación crítica, de sentido crítico por parte de quien está buscando y usando información. Nos acostumbramos solo a leer el titular o nos conformamos
con el primer resultado de búsqueda. No verificamos fuentes, ni evidencias de la fuente, ni procedencias, ni autorías, ni respaldos institucionales, mucho menos buscamos los metarrelatos implícitos en la información que estamos leyendo o consumiendo. A eso se le suma también el costo de la información de calidad, algo que sufrimos mucho en las universidades porque aquí nos chocamos con los muros de pago y en parte eso tiene que ver un poco con el elitismo científico. Pues resulta que la información más rigurosa y contrastada, la de mejor calidad, está en publicaciones por suscripciones que son costosísimas. Publicaciones que además, y eso lo hablamos en un capítulo anterior, también tienen problemas de calidad porque, pues claro, están privilegiando la rentabilidad en vez de la rigurosidad. Entonces el reto es enorme, gigante. ¿Cómo vamos a enseñar desde las bibliotecas y obvio también desde la escuela a buscar información de manera crítica? ¿Cómo vamos a ayudarle a la gente que no se pierda en el intento, en el caos de Internet? Entonces, en ese punto, las bibliotecas tenemos mucho que decir y, sobre todo, hacer en este sentido. Primero, las bibliotecas no son simples lugares de almacenamiento de libros, que lo son. Por ahí pasa una buena biblioteca, tener buenas colecciones impresas y digitales. Pero más allá de eso, una buena biblioteca, aparte de garantizar el acceso, más bien enseña a navegar en el mundo de la información, en el caos informativo, y yo creo que podemos puntualizar varios roles clave que debe tener o debe llevar a cabo una biblioteca para ello. Lo primero, ya lo estamos diciendo, realizar la alfabetización informacional. Esta palabra, alfabetizar, se retoma y se rescata porque se usó en el proyecto escolar y bibliotecario en la modernidad. Estamos hablando del siglo XVIII, para referirse a la necesidad de que los ciudadanos aprendan a leer para lograr mejor su participación como ciudadanos. Entonces esta idea se actualiza y las bibliotecas junto a la escuela están llamadas a formar a la población para el uso crítico de información a partir de varias habilidades relacionadas con el consumo de información. Lo segundo es que tenemos que enseñar el pensamiento crítico, ya lo dije, a evaluar fuentes, procedencias, autores y a distinguir discursos y a depurarlos, a separar lo útil de lo que no lo es. Lo tercero es la democratización del conocimiento. Tenemos que ayudar a derribar barreras, democratizando el acceso a equipos, a software, a colecciones por suscripción. Además, apoyamos el movimiento del acceso abierto que busca que la información se comparta sin barreras económicas, promoviendo la soberanía de la información. En general, estamos entregando o posibilitando espacios físicos, abiertos, plurales, cómodos y gratuitos que contribuye a un equipamiento público imprescindible para mejorar la forma en que las personas consumen información y para mejorar sus posibilidades intelectuales, para que se preparen mejor para la vida ciudadana. Con los antecedentes que ya nos enmarca Alejandro, reseñamos este artículo publicado en la revista Desde el Sur, volumen 17, número 4, titulado Noticias falsas, desinformación y alfabetización mediática en Iberoamérica, un debate necesario. La desinformación, entendida como la difusión deliberada de información falsa o engañosa, ha aumentado globalmente en los últimos años, e Iberoamérica no es la excepción. La transformación digital en la región, combinada con la polarización política, el auge de los populismos y las brechas educativas, ofrece un terreno fértil para la proliferación de las llamadas fake news en un ecosistema cada vez más caracterizado por la posverdad. En el contexto de esta revisión, el término fake news se refiere a información fabricada que imita el formato del contenido periodístico, pero no sus procesos organizativos ni su intención, y que suele ser creada para engañar y confundir a las audiencias. Estas historias falsas, amplificadas con frecuencia por redes sociales, aplicaciones de mensajería, medios digitales y convencionales, representan riesgos graves. Pueden sesgar la opinión pública, influir en elecciones, incitar conflictos sociales y culturales e incluso poner en peligro la salud pública
como se vio durante la pandemia de COVID-19, en la que la OMS acuñó el término infodemia. En los países iberoamericanos, donde la penetración de Internet y el uso de redes sociales han crecido exponencialmente, las sociedades se enfrentan a un auge de contenidos desinformativos que, paulatinamente, socavan el discurso democrático y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La crisis de desinformación en Iberoamérica presenta características y desafíos particulares. Factores históricos, como el uso propagandístico de la información por regímenes autoritarios y los choques persistentes entre actores políticos y la prensa, han predispuesto a la región a la desconfianza y la manipulación, mientras que en la actualidad las plataformas digitales han facilitado la difusión viral de rumores y bulos, desde cadenas de WhatsApp que esparcen fraudes o consejos de salud falsos en comunidades rurales y entre adultos mayores, con brechas importantes de alfabetización mediática y digital, hasta bots que inflaman el discurso de odio y polarización social, especialmente en procesos electorales. Sobre esto existen casos emblemáticos documentados como las elecciones brasileñas de 2018, donde las noticias falsas y las teorías conspirativas circularon masivamente en redes sociales, o la crisis catalana en 2017 en España, que estuvo marcada por campañas deliberadas para desinformar al público. Entre 2019 y 2023, la pandemia de COVID-19 amplificó aún más el problema. Iberoamérica enfrentó una avalancha de información falsa sobre curas, vacunas y el origen del virus, lo que complicó las respuestas de salud pública, y Salaverría y otros en 2020 analizaron casi 300 bulos relacionados con la pandemia en España y encontraron desde consejos médicos falsos hasta rumores políticamente motivados que reflejan una economía de las emociones, donde el miedo y la incertidumbre fueron explotados. Como lo anunciamos en principio, el Nautilus se mueve hoy entre dos aspectos: la alfabetización informacional y la alfabetización mediática, para que tengamos en cuenta algunas recomendaciones a la hora de buscar información. Esta vez con necesidades académicas traemos un audio que pueden encontrar en la Universidad de EAN, que si bien sus temáticas son distintas a las de la UPN, las estrategias de búsqueda pueden ser válidas en cualquier contexto. Escuchemos. En Nautilus, Biblioteca a Fondo, tenemos una sección especial. Hola, bienvenidos y bienvenidas al programa de formación de la Biblioteca de la Universidad EAN. En esta sesión veremos algunas estrategias de búsqueda de información. Seguramente te encuentras en aprietos a la hora de encontrar información pertinente para tus trabajos académicos. Bueno, para empezar, debes tener en cuenta qué vas a buscar, dónde lo vas a buscar y cómo. Para ello puedes hacer lo siguiente. Primero, definir el tema o problema a investigar. Segundo, realizar una lluvia de ideas. Tercero, identificar los conceptos básicos. Cuarto, escribir ideas principales. Quinto, preguntar al docente para enfocar el tema si es necesario. Sexto, conocer el tipo de trabajo a realizar. A continuación, debes seleccionar las fuentes de información a consultar. Estas se clasifican en dos: las primarias, las cuales contienen información original, es decir, libros,
tesis, monografías, artículos de revistas científicas, ponencias, congresos, simposios y manuscritos. Como fuentes secundarias están todas aquellas que contienen datos o información reelaborada, como los resúmenes, diccionarios, enciclopedias, críticas literarias y compilaciones. Adicionalmente, debes enfocar tu búsqueda de acuerdo a los diferentes formatos, es decir, los impresos y digitales. La cobertura geográfica si quieres información a nivel nacional o internacional. Toma una cobertura cronológica como información de los últimos 10 o 5 años. La cobertura temática como administración, ciencias sociales, humanidades y por último el idioma. Ejemplo si necesitas información en inglés o español. Para el diseño de estrategias es recomendable usar palabras clave con sinónimos o términos relacionados. Traducir esos términos al idioma inglés. Evitar palabras vacías, artículos y preposiciones. Utilizar operadores booleanos, refinar o limitar las búsquedas. Usar catálogos bibliográficos y bases de datos, ya sean por suscripción o acceso libre. A lo mejor has escuchado de los operadores booleanos y los truncadores de búsqueda. Bueno, estos te permiten indicarle al computador el tipo de resultados que necesitas y los principales son AND, el cual permite unir dos términos diferentes y recupera la información que contiene estos términos en la búsqueda. OR sirve para recuperar registros que tengan al menos una de las palabras especificadas. NOT se usa para excluir términos no deseados. Encerrar los términos en paréntesis ayuda a separar los operadores booleanos cuando se trabajan más de dos. Las comillas se usan para recuperar palabras exactas. El signo de interrogación se usa como comodín para las variables idiomáticas, plurales o raíces comunes en las palabras, al igual que el asterisco, obteniendo resultados relacionados con la raíz del término. Bueno, ahora es el momento de poner en práctica lo aprendido. Y de las estrategias de búsqueda, demos ahora un tiempo de pausa para recomendar uno de los libros recién llegados a las bibliotecas de la Universidad Pedagógica Nacional, en la voz de uno de nuestros compañeros de la biblioteca. Tiempo de pausa. Esto es Estado del Libro. Te presentamos los libros recién llegados a las bibliotecas de la UPN, o tal vez algún recomendado. Hola, mucho gusto, soy Aldrin Díaz y soy el bibliotecólogo de la Sala de Literatura de la Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional, y hoy les voy a recomendar un libro que se llama Concepciones de la Ética. Es un recorrido por la filosofía moral, asunto tan vital como controvertido. Están, en primer lugar, las dos autoridades que cualquier ética moderna tiene que tomar en consideración, Kant y Hegel. El primero sitúa la ética fuera de los avatares de la experiencia, es decir, apuesta por la validez de la razón y por una moral implacable, se ajuste o no a los hechos. Hegel prefiere su efectividad a la moral kantiana, es decir, sitúa la ética en el conflicto, en la lucha por el reconocimiento, a sabiendas de que la conciencia particular no puede ser universal. Tras Hegel, cunde la sospecha de que toda moral universal es un engaño. Marx predica que el hombre no necesita moral sino acción, no buena o mala, conciencia sino cambiar las condiciones de inhumanidad. Tampoco Nietzsche cree en la verdad moral, ni en la conciencia que no es sino la voz del rebaño en nosotros. Ni Freud se fía de tanta teoría empeñada en hacer al hombre bueno si resulta que le ha hecho infeliz. Tampoco Sartre cree en los valores morales identificables por ningún valor es objetivo. La crítica de la conciencia como reducto racional del que brotan valores alcanza su cenit en Wittgenstein, para quien si difícil es hablar de moral, imposible es pretender fundamentarla. Lo lógico sería callarse. Pero se ha seguido hablando de la ética gracias al tesón anglosajón, con su filosofía analítica y el cultivo de la tradición utilitarista. Figura señera del renacer ético de John Rawls, con su teoría de la justicia que hace frente a las insuficiencias del utilitarismo.
a la ética comunicativa. Sin embargo, le interesa menos esa virtud central de la ética, justicia, que la fundamentación filosófica de la moral. Y en eso se empeña Upper y Habermas. Sería incompleto el panorama sin mencionar a McClure, cuya reivindicación del aristotelismo y nostalgia comunitarista es claro síntoma de la insatisfacción y perplejidades que acompañan a las filosofías morales contemporáneas recogidas en este volumen. Entonces les dejo la recomendación de este encantador libro. Entre la información de baja calidad o dudosa procedencia, como por ejemplo las revistas depredadoras que estuvimos trabajando en nuestro episodio anterior y las fake news o posverdad, cuéntanos, Alejandro, cómo trabaja la Biblioteca Central en la UPN, los temas de formación de usuarios para estudiantes, docentes e investigadores, cuál es su portafolio, qué formaciones pueden solicitar para mejorar sus estrategias de búsqueda, cómo acompañamos al público que necesite ayuda en estos temas, esas estrategias que podemos denominar como alfabetización informacional. Sí, Jair, efectivamente en la Biblioteca Central contamos con un portafolio de formación de usuarios de la información pensado en la comunidad universitaria de la pedagógica, en sus temas de investigación, sus programas formativos, sus principales debates académicos, en fin, y que está pensado para ayudar a desarrollar, sobre todo con estudiantes, las habilidades en el uso de información que ya hemos comentado en este capítulo. El portafolio que quiero invitar a los oyentes para quienes quieran visitarlo y revisarlo en detalle, lo pueden consultar en biblioteca.upn.edu.co. Esa es la página de la Biblioteca Central de la Universidad, y en la segunda opción que aparece en esa página, la segunda opción del banner, encuentran la sección de formación de usuarios. Al dar clic ahí van a encontrar varios módulos de formación que rápidamente los mencionaré, que los agrupamos en 4 temas. Uno es el dominio de recursos de información, donde encontramos módulos de formación en búsqueda avanzada, es decir, para investigadores, para personas con preguntas de investigación muy refinadas. Les enseñamos a buscar información, uso de bases de datos por suscripción y bases de datos libres, y gestión ética de la información. Tenemos un segundo grupo de módulos que hablan sobre la integridad académica. Ahí es donde tenemos módulos sobre derechos de autor, uso ético de la inteligencia artificial y prevención del plagio. En concreto, enseñamos a utilizar la herramienta Turnitin. Un tercer punto es metodologías eficientes. Ahí enseñamos temas de escritura académica, aplicación de normas APA y análisis de datos en herramientas como Atlas-T, de datos para la investigación. Y un último punto es comunicación y publicación. Allí enseñamos temas de diseño visual, storytelling, técnicas de sustentación, métricas científicas y ciencia abierta. Se puede hacer parte de la agenda de formación de la biblioteca escribiendo al correo formacionbiblioteca@upn.edu.co, solicitando cualquiera de los contenidos que acabo de mencionar. Es realmente muy sencillo, entonces queda la invitación abierta a toda la comunidad universitaria para que la aproveche. Finalizamos con las conclusiones del artículo Noticias falsas, desinformación y alfabetización mediática en Iberoamérica, un debate necesario, el cual nos dice: la lucha contra las fake news y la desinformación en Iberoamérica se encuentra en un momento crucial. Por un lado, la última década ha dejado claro el alcance y la urgencia del problema. La desinformación, amplificada por redes digitales, está alterando procesos democráticos, poniendo en riesgo la salud pública, erosionando la confianza social y generando mayor polarización y discursos de odio. Por otro lado, existe un cuerpo creciente de investigación y experiencia práctica que ilumina posibles soluciones, en el que destaca el empoderamiento ciudadano mediante la alfabetización mediática, informacional y digital.
La desinformación en Iberoamérica constituye un fenómeno complejo y multifactorial que se nutre de divisiones sociales preexistentes y de vulnerabilidades tecnológicas, lo que ha permitido que los bulos políticos, los rumores cotidianos y las noticias falsas se vuelvan omnipresentes en el ecosistema informativo regional. Frente a este escenario, las estrategias reactivas como el fact-checking o la moderación de contenidos, aunque necesarias, resultan insuficientes para contener el problema. En contraste, la MIL emerge como una respuesta preventiva capaz de fortalecer la capacidad crítica de la ciudadanía y reducir su exposición y susceptibilidad a la manipulación informativa. La evidencia empírica demuestra que los individuos con mayores niveles de competencia mediática e informacional son menos proclives a creer o difundir contenidos falsos. Los programas educativos orientados a desarrollar estas competencias contribuyen a mejorar habilidades de verificación, pensamiento crítico y comprensión del funcionamiento del ecosistema mediático. No obstante, persisten desafíos significativos como la ausencia de políticas públicas sistemáticas, la limitada escala de las iniciativas actuales, la necesidad urgente de formación docente y la diversidad sociocultural de la región que demanda enfoques adaptados a distintos contextos. El diálogo estrecho, continuado y bidireccional entre la academia y la industria constituye un hito decisivo que puede desempeñar un papel igualmente decisivo ante el desafío de la desinformación. Este hito demanda de la generación de espacios de reflexión, diálogo y debate perenne que permitan un intercambio de enfoques, un desarrollo de sinergias y una interacción enriquecedora entre ambos territorios. A ello se une la necesidad de potenciar los proyectos de transferencia social que, desde universidades y grupos de investigación, potencien el interés y la comprensión por parte de la sociedad de los desafíos, las oportunidades y las amenazas del nuevo escenario tecnológico y comunicativo. En este sentido, es clave que se potencie una mirada constructiva, positiva y motivadora que se aleje de los planteamientos catastrofistas, prejuiciosos o anclados únicamente a lo negativo. Dejamos por ahí esta lectura y esperamos que estas dos miradas, con base en agudizar el sentido crítico frente a la información que consumimos, tanto desde una perspectiva académica como desde lo noticioso, generen un poco de inquietud y aporten a la formación informacional de quienes nos escuchan. Muchas gracias a nuestro director de bibliotecas, Alejandro Toro, y en la producción de Nautilus Biblioteca a Fondo, a Mario Enríquez, en el Control Master, Yolanda Barrantes en la presentación de secciones, Aduan Cárdenas en las comunicaciones, Luis Bautista en la postproducción y Alejandro Sepúlveda en la dirección de la Pedagógica Radio. Hasta pronto. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.